Hola, hola a todos, estamos de retorno con todos ustedes. Aquí estamos en CompliChat. Soy de niño. A ti, ¿qué es lo que más te gustaba hacer? ¿Jugar, cantar? Como a todos los niños, creo que yo en mi niñez me acuerdo que jugaba mucho, ¿no? Me gustaba jugar en mi casa, jugar generalmente con los juguetes de mis hermanos, también jugar en la chacra, en el jardín de mi familia, en la casa de mi familia. ¿Cuál es el momento más bonito que tuvieras de tu infancia, que te gusta recordarlo? Mm, bueno, creo que hay un momento bonito, creo que fue cuando descubrí cómo crecían las papas y los camotes. Porque hasta ese momento creo que estaba por ahí 5 o 6 años que todavía no me habían enseñado en el colegio biología ni esos cursos. Entonces yo no sabía que tan solo sembrando una estaca, una pequeña rama de camote o de papa, podía volver a crecer el tubérculo, ¿no? ¿Cuál fue el momento más divertido, se podría decir gracioso, anecdótico, que pasaste en tu infancia? Mm, bueno, quizás una anécdota que siempre me recuerda a mi madre es que yo, yo siempre tenía muchas ganas de salir de la casa, ¿no? Muchas ganas de jugar de fuera. Quizás también porque yo era el último de mi familia y todos mis hermanos ya eran un poquito mayores cuando yo era niño, ¿no? Entonces siempre tenía la necesidad de salir, de repente encontrarme con otros niños. Y una anécdota fue que mi mamá no estaba en la casa y yo agarré una mochila y me fui al paradero solo, ¿no? Porque estamos hablando de yo con 5 años en un paradero, ¿no? Digamos, por una zona aquí del Alto, de La Paz, en un paradero, y de pronto alguien de 5 años con su mochila pretendiendo tomar un carro. Primero que fue muy peligroso, pero también creo que siempre mi mamá lo recuerda como una anécdota de cuán a veces avesado era yo, o cuán intrépido era yo cuando hacía algunas cosas, ¿no? Recuerdo que usted no se olvida de de que fue muy feliz en ese momento. Un recuerdo muy bonito creo que fue los viajes que yo hacía con mi padre y con mi madre al pueblo, ¿no? Justo me está dando un poco de tristeza recordar eso, pero fue un recuerdo bonito porque, sobre todo un momento, cuando nosotros regresábamos del pueblo, el pueblo de mi padre se llama San José de Saljaguara y está en Huancavelica, ¿no? Pero lo recuerdo con mucho cariño, muy bonito, porque nosotros bajamos caminando del pueblo, porque para tomar el carro tocaba caminar 2 horas. Y y salimos de madrugada y caminamos al borde del río, un río de color turquesa, y comimos truchas al lado del río, ¿no? Truchas fritas. Y mis papás estaban jóvenes, yo estaba niño, y es un bonito recuerdo. Pues ahora vamos a recordarles a todos ustedes el tema del día. Es ¿por qué es importante cuidar los bosques? Y aquí ya vamos a ir viendo el tema en el que vamos a ir entrando, porque se trata más que todo de la naturaleza, de las plantas, y principalmente yo quiero empezar. ¿Qué te inspiró a cuidar los bosques o a dedicarte a esta profesión que tú ejerces? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es un tema que me gusta mucho hablar. Eh, y quizás eso está vinculado a la pregunta de por qué son importantes los bosques, ¿no? Entonces, ustedes saben que los bosques amazónicos, ¿no? Como los bosques bolivianos, de la Amazonía boliviana, tienen un rol fundamental en el clima, ¿no? Así como nosotros, digamos, nos abrigamos o nos refugiamos en nuestras casas para poder sentir calor o por estar abrigados, el planeta Tierra también tiene sus mecanismos para cuidarse, para abrigarse, para controlar su temperatura, ¿no? Y un mecanismo son los bosques. Los bosques respiran carbono, dióxido de carbono, y también regulan el clima de tal forma que la Tierra sea habitable, sea vivible, ¿no? No se caliente demasiado, de tal forma que podamos seguir viviendo, ¿no? Entonces, los bosques son una parte fundamental, ¿no? Son como siempre decir que son los pulmones de la Tierra, ¿no? Entonces, los bosques ayudan a que
todo el planeta Tierra sea vivible, ¿no? Entonces, si nosotros destruimos los bosques, estamos poniendo en peligro nuestra existencia como seres humanos, ¿no? Y no solamente el tema del clima, también la lluvia. La lluvia depende de toda la humedad, la evaporación que se produce en los bosques, ¿no? Entonces, si tenemos lluvia, si tenemos buen clima, en buena cuenta es por los bosques, ¿no? Entonces, por eso es que debemos cuidar los bosques. Sí, es muy interesante ese tema, porque como ya sabemos, a muchos desde pequeños nos enseñan que los bosques son los pulmones del planeta y hay que cuidarlos. Así Sí, es. desde pequeños sí nos enseñan, pero hay algunos que pues no lo toman muy en serio. Y mi pregunta sería, ¿qué hizo que usted, qué hizo que tomara conciencia de lo que está pasando? Sí. Eh, Quizás a veces nosotros pensamos que, bueno, alguien se va a encargar de cuidar los bosques, ¿no? De repente hay tantas millones y millones de hectáreas de bosques. Si vemos el mapa, por ejemplo, de Bolivia, vemos que los bosques amazónicos están por aquí, luego también tenemos un poco de Chaco, está la Chiquitanía. Entonces digo, pero es inmenso, ¿no? O sea, no es tan grave que se pierda un poquito de bosques. Pero la verdad que sí, si tú se acumula año tras año la pérdida de los bosques, eso sí impacta mucho, ¿no? Entonces necesitamos hacer algo, necesitamos cuidar nuestros bosques, nuestro planeta para las próximas generaciones, para ustedes, para los hijos de ustedes. Entonces necesitamos tomar acciones, ¿no? Y creo que eso es lo que me motivó, ¿no? La necesidad de contribuir con mi conocimiento, con mi información, a poder generar políticas, acciones para conservar los bosques. Sí, es importante tomar conciencia porque ahora nosotros no estamos sufriendo, sino tal vez las futuras generaciones. Así es, y antes de comenzar con la pregunta que estaba teniendo planteada, yo quiero pedirte antes, nosotros cómo podemos hacer que cuiden los bosques si ya hemos dicho muchas veces que es peligroso perder uno de ellos y aún así siguen quemando, siguen haciendo quemando para poder obtener un espacio para la siembra, para los ganados y aún así se siguen contaminando y Claro. desde pequeños sería una idea, pero ¿cómo podríamos empezar? Sí, lo que creo que es importante es lo que se conoce como planificar, ¿no? Planificar el territorio. Eh, si nosotros tenemos un mapa, ¿no? Cuando ustedes estudian el mapa de Bolivia, hay áreas que ya son agrícolas, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejorar la agricultura ahí, ¿no? Si tú obtienes, no sé, pues 500 kilos de papas en un territorio, ¿por qué no mejor invertir, mejorar la tecnología, hacer más trabajo para sacar de ahí 1000 hectáreas, perdón, 1000 toneladas de papas, ¿no? Y así de esa forma no necesitas seguir tumbando más bosques, porque a veces se tumba bosques para sembrar café, para sembrar cacao, pero de repente la tierra que tú ya has tumbado, simplemente puedes eh, incrementar la capacidad de cultivo, el rendimiento y satisfacer tus necesidades, ¿no? Entonces lo que quisiera decir es que quizá a veces no es necesario seguir tumbando para seguir alimentándonos, para mejorar nuestro bienestar, para tener nuestros alimentos, para comprar nuestra ropa, es decir, para vivir bien. A lo mejor no necesitamos seguir tumbando, necesitamos mejorar nuestra tecnología, producir más en menos territorio, ¿no? Más en menos tierra. Y quizás ahí de repente está la solución, ¿no? Y quizás ese mensaje falta entender a muchos de nosotros, ¿no? De que es posible convivir la agricultura con los bosques. Así es. Y bueno, muchas gracias por tu respuesta. Ya con esto, con lo que dijo, ¿usted qué pensaría si, digamos, reemplazaran los árboles por supuestos otro tipo de material de árboles que supuestamente botaran aire natural? Digamos por la tecnología, ¿no? Sí, reemplazar los árboles. Sí. Bueno, es una pregunta interesante. En realidad no lo había pensado. Pero lo que yo te respondería es que la tecnología también tiene límites, ¿no? Por ejemplo, los robots hasta el momento, ¿no? Y muy probablemente nunca lo tengan, sentimientos, ¿no? Entonces los robots no nos van a reemplazar a nosotros.
ni va a reemplazar nuestra capacidad intelectual, ni la capacidad de amar, de sentir a los seres humanos. Lo mismo pasa con la naturaleza, ¿no? La tecnología puede crear cosas muy chéveres, ¿no? Como por ejemplo crear, no sé, árboles artificiales, ¿no? Por ejemplo. Pero la tecnología también tiene límites, ¿no? Y a veces no va a reemplazar las cosas que hace el planeta Tierra, lo que hace la Pachamama, la Madre Tierra, de repente no las va a reemplazar. Entonces a veces no, la tecnología no sirve para todo. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, con estas preguntas, a modo de despedida, quiero que envíes un mensaje hacia todos los niños, todos los adultos, todos los que nos están escuchando y viendo, de acerca de cómo podemos reflexionar para el medio ambiente. Sí, el mensaje que yo les daría a los niños es quizás estudiar muy bien para entender cómo funciona la madre tierra, ¿no? Y a partir de eso aprender a cuidarla, ¿no? Porque finalmente son los niños quienes van a recibir este planeta y quizás no esperar a ser adultos y a ser grandes para tomar decisiones, para decir las cosas, ¿no? Hay una iniciativa muy bonita a nivel mundial que se llama Viernes por el Futuro, ¿no? Donde los niños se reúnen a veces en algunas plazas, en algunos sitios, para pedir a los adultos, a los que toman decisión, urgencia frente al problema del cambio climático, frente a la deforestación de los bosques, ¿no? Entonces creo que eso es una iniciativa muy bonita que también puede replicarse aquí en distintos espacios. Y quizás añadir un tema de que la ecología es importante, pero también es importante nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad de nuestras familias, lo que somos aymaras, somos quechuas, somos ashánicas, ¿no? Somos de distintas identidades, entonces aprender a valorar también nuestra familia, nuestro pasado familiar y sentirnos orgullosos de eso. Sí, es importante tomar todo eso en cuenta y así mejorar, ya que hay que tomar conciencia de lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar. Y un ejemplo que rescato de todo esto es que nos ha enseñado a cómo podemos enseñar a las pequeñas generaciones y que no siempre lo que estamos haciendo ahora va a afectar a los que ya son grandes, adultos, sino es que aquí hay una generación que se llama niños que van a crecer también, van a ser adultos y a ellos es a los que más va a afectar porque en esos momentos tal vez la tecnología se desarrolle más, se cambien las cosas y tenemos que dejar también un futuro en el que hayan plantas, bosques, que pueda haber de todo y que no desaparezca nada, también con el desarrollo que hay de la tecnología sin afectar a nada del medio ambiente, de las plantas, de la Pachamama.